Vamos a compartir este tema, transformación por el amor. Y la tarea de renovación, la tarea de recorrer un camino de ascensión para nuestras almas, en el sentido de Jesús, se hace necesaria e imperiosa. Venimos de atravesar existencias de dolor, de error, y necesitamos despojarnos de ese ser viejo que nos retiene en el pasado. Y para eso, los espíritus superiores nos traen el mensaje del Consolador, para que podamos orientar nuestra vida en dirección del Divino Maestro. Naturalmente, debemos atravesar dificultades, pruebas, pero en ese trabajo no nos van a faltar aquellos mensajeros que, adelantados en el camino del progreso, nos van a ir marcando un camino de luz. Y es así que para nosotros, Divaldo Pereira Franco, este ser extraordinario, es nuestro sembrador de estrellas, que nos va dejando una estela de luz para que nosotros podamos ir tomándola, iluminando nuestro interior y así también iluminar a aquellos que están alrededor nuestro. Vamos a ir haciendo un pequeño recorrido, tomando algunas vivencias de este querido ser. Por supuesto que él atravesó y que no fue sin dolores, sin pruebas, sin dificultades, pero que tuvo el coraje de avanzar a pesar de eso y de transformarse, transformando también a otros. Vamos a ver si logramos internalizar este mensaje que él nos deja para que podamos transformar nuestro propio interior. Acá lo vemos a este querido ser en la mansión del camino junto a algunos de sus hijos. Muchos hijos adoptivos directamente, más de 380 hijos adoptivos a su nombre. Divaldo nos cuenta que hasta donde llega su recuerdo de la niñez, él se veía asediado por un espíritu. Era un ser, un sacerdote de la iglesia, que lo asediaba, que lo amenazaba, en principio con cierto cuidado, con cierta educación, y después, a medida que iba pasando el tiempo, con cada vez más aspereza y rudeza. Ese ser le empezó a reclamar que abandonara el camino que él había empezado a recorrer. Divaldo en sus primeros tiempos no podía comprender qué era lo que este ser le estaba planteando. No entendía bien esta sutileza, pero su mediumnidad, que estaba aflorando de una manera muy ostensible, hacía que este ser se le manifestara cada vez más cerca, más fuerte, más amenazante. Y así fue pasando su niñez, su juventud, hasta que él recuerda en un momento cuando tenía unos 19 años de edad, un hecho que lo marcó mucho. Él estaba durmiendo y en ese estado empezó a recibir la influencia de este ser que lo llamaba, que lo amenazaba, que intentaba arrastrarlo e hipnotizándolo mientras dormía, le decía que él debía abandonar su vida. Todo el sufrimiento que él estaba atravesando podía dejarlo atrás si terminaba con la vida de su cuerpo. Y así lo fue envolviendo en esa noche, lo fue arrastrando. Él vivía
cerca de la playa, muy cerquita, en ese momento, y lo fue induciendo hipnóticamente hasta que lo llevó a introducirse en el mar. En ese momento estaba Nilsson con él, su primo, este ser que lo acompañó en toda su tarea y en toda su obra. Y a Nilsson le llamó la atención esta actitud de él y fue detrás. Este ser le decía esto, que abandonara su vida y que se internara en las aguas, porque así iba a ser feliz, se iba a desprender de todo su dolor y podía reencontrarse con sus seres queridos. Nosotros sabemos que a través del suicidio es la peor forma en la que podemos intentar lograr la felicidad y acercarnos a los seres queridos, porque eso implicará un gran sufrimiento inmediato por mucho tiempo, y lejos de acercarnos a los seres que amamos, nos mantendrá distante. Sin embargo, este ser justamente quería dañarlo. Lo induce, él empieza a ingresar en el mar, dormido, se empieza a mojar, a ingresar, hasta que el agua, con una ola, le pega en el rostro y lo despierta. Se desesperó, imagínense, en pijama, en el medio del mar, de noche, sin saber lo que pasaba. Y Nilsson, que lo había seguido y que estaba orando y acompañándolo, se mete al agua y lo rescata. Cuando logra salir del agua en ese momento, se le aparece este espíritu y le dice que va a terminar con su vida. Lo amenaza si no deja esta idea que él había abrazado, que era la doctrina espírita. Él había empezado a trabajar, a dar charlas, a estudiar la doctrina, a participar de reuniones mediúmnicas, naturalmente a servir a aquellos necesitados, a los niños, a los ancianos. Y esto era lo que a este ser irritaba notablemente. Pasó este hecho, pasaron los años y surge otro hecho que Divaldo recuerda con mucho dolor. Ahí lo vemos en la mansión recorriendo de la manito de uno de tantos miles de sus hijitos. En otra ocasión, cuando aún también era joven, él estaba estudiando todavía, recorría la ciudad, una vereda, caminando, y de pronto alguien lo llama de atrás, lo empuja, y cuando él se da vuelta, alguien le da un golpe en el rostro, lo tira contra una vidriera, lo lastima. No entendía lo que estaba pasando. Y este hombre, llamativamente, se acerca a ayudarlo. Le pide perdón, le dice, discúlpeme, perdóneme, lo confundí. Este hombre le cuenta que él estaba siguiendo a alguien que supuestamente acosaba a su esposa y pensó que era él y lo atacó. Le rogaba que lo perdonara. En ese tumulto, en ese movimiento de gente, él observa una vez más a este ser, que se le vuelve a presentar y le dice una vez más que debe abandonar el recorrido que ha elegido, que lo va a atormentar día y noche, que no va a haber un lugar donde él pueda pisar y no encuentre la vergüenza, el maltrato, el asedio, si no abandona este camino. Naturalmente, Divaldo continuó. En este punto nos llama la atención y Divaldo nos marca esto. ¿Hasta dónde
pudo llegar la influencia de este espíritu para con esta persona, para con este hombre, a dominarlo y a influenciarlo de tal manera que pudo atacarlo, agredirlo así, confundiéndolo. Y ahí se comprende cómo muchas veces, a través de influencias, naturalmente no las mejores, pero producto de sintonía de nuestra propia imperfección y de nuestros errores del pasado, podemos ser influenciados de tal forma de quedar hasta ciegos y ser conducidos como herramientas hasta del crimen, dañando a otros profundamente. Los años transcurrieron y Divaldo no desistió de su tarea de redención. Por los años 60, Divaldo estaba dando conferencias en distintos lugares del mundo, llevando el mensaje del Consolador. Y cuando naturalmente tenía una amistad muy profunda con Chico Xavier, cuando él estaba cerca de Uberaba, por donde Chico estaba, tenía un lugar asignado en las reuniones. Y en esta ocasión, Divaldo fue a dar una conferencia a Uberaba y se dirigió luego a encontrarse con su amigo Chico. Él era partícipe de ese grupo, simplemente que su residencia estaba en Salvador. Pero cada vez que podía llegar, tenía las puertas abiertas. En esa ocasión se producen las tareas habituales de desobsesión, termina casi la reunión y a través de Chico se manifiesta este ser. Pensemos, este ser que tanto lo perseguía a través de Chico. Y allí puede entablar un diálogo. Y este ser, haciendo el gesto de sacar del bolsillo un papel, le dice, acá tengo su ficha. ¿Se recuerda del año 55 cuando... Y así comenzó a relatarle estos hechos y muchos otros, algunos que estaban perdidos en la memoria de Divaldo, pero todos hechos dolorosos. En todos fui yo, le dice, quien te acosó, te maltrató, porque lo voy a seguir haciendo, porque vos tenés un compromiso con la iglesia. Te comprometiste a que cuando volvieras ibas a trabajar para la iglesia. Y sin embargo me traicionaste. Además, le plantea que la doctrina espírita vulgariza la mediumnidad, que la lleva al alcance de cualquiera. Naturalmente, la mediumnidad es una facultad inherente al hombre, al ser humano, está desde siempre y fue evolucionando con él. Pero es neutra. Pero este ser le reclamaba que debía ser un don reducido a pocos, que era algo especial y no para estar divulgándolo. Muy por el contrario, la doctrina espírita y Divaldo precisamente lo que hacen es divulgar este conocimiento de la facultad mediúmnica porque ella está. Radica en el organismo de casi todos los seres humanos de una u otra forma, en un grado o en otro. La dificultad está en orientarla, en conocerla, en educarla, en desarrollarla, para el propio crecimiento del ser y para el desarrollo también del prójimo. Este ser no aceptaba eso. Y además le plantea que cuando surgió el espiritismo, por allá por 1857, era un pequeño fosforito, una pequeña luz, mientras la iglesia abarcaba con su esplendor
toda la tierra, cosa que no es tan cierta. Pero a través de los años y del trabajo, entre otros, de él mismo, la doctrina espírita se había propagado como un fuego voraz por toda la tierra. Y él sentía un profundo rencor con esta tarea que él estaba desempeñando. Naturalmente, el problema no era del espiritismo, justamente eran los errores de la Iglesia los que habían hecho que se derrumbara. Pero le dice, amenazándolo, que se dirija inmediatamente a Salvador, que vea al sacerdote fulano de tal y que tome inmediatamente los hábitos. Imagínense Divaldo. Divaldo le responde que no puede hacer eso, porque él, su vida, le pertenece a Jesús. Jesús es su jefe, su dueño, y él no se lo permitiría. Pero él podría ir en contra de Jesús, podría ir a derrotarlo, así él quedaría libre para seguir lo que él le estaba pidiendo. Naturalmente, el Espíritu le responde que contra él no puedo. Pero no te voy a dejar libre. Te voy a perseguir siempre, hasta que desistas o te mataré. Lo que decíamos que le planteaba este espíritu. Kardec, en el Evangelio según el espiritismo, entre tantas cosas, nos trae esta idea. El objeto de la religión es conducir al hombre a Dios. Así pues, el hombre no llega a Dios hasta que es perfecto. Toda religión que no hace al hombre mejor no consigue su objetivo. Y aquella en la cual cree apoyarse para hacer el mal, o es falsa o fue falseada en su principio. Naturalmente, porque la religión debe acercarnos a Dios. Y si justificamos nuestro error en la religión, es por esto. O es falsa o fue falseada en sus principios. Se daba una paradoja muy particular, porque este ser, pensemos que negaba y rechazaba la mediumnidad a través del mensaje espírita, mientras se estaba comunicando a través de la mayor antena y más sublime del siglo XX, que fue Chico Xavier. Pero además este ser sabía de la inmortalidad del alma, conocía que era un espíritu, que Divaldo estaba encarnado, conocía la reencarnación, conocía esta ley, conocía la comunicabilidad de los espíritus, esto de lo que se valía, y sin embargo luchaba en contra de la idea espírita. Conocía relativamente a Jesús y sin embargo lo negaba. Finalmente este ser se negaba a amar y no podía permitirse entonces actuar de esa forma. Divaldo reconoce que este ser extrañamente ejercía una autoridad sobre él. Y esto era, lo que evidenciaba era que él estaba endeudado con este ser, que seguramente lo había dañado en el pasado, que le debía, y entonces le pide perdón. Le dice, perdóname, porque seguramente te debo, te he dañado, pero dame la oportunidad de la reparación.
de la redención. Y fueron pasando los años. Sin embargo, este ser permaneció siempre atacándolo. Durante estos casi 30 años, este ser se le manifestó casi a diario a Divaldo y fue el protagonista de los momentos más dolorosos de su vida. Sin embargo, Divaldo continuó con su obra de amor, asistiendo a miles de niños en la mansión, recorriendo el mundo, divulgando el mensaje de Jesús, asistiendo a todos aquellos que se le acercaban. Un día, este espíritu se le presenta y le dice: usted no me ha convencido. Sin embargo, me ha derrotado por su paciencia, por su humildad, por la abnegación, por la tarea que ha llevado adelante ahí, en esa casa suya, me dice. Y por la tarea de transformación en usted mismo. No me ha convencido, pero me voy a alejar por un tiempo. Y se fue. Siguió pasando el tiempo. Y Divaldo nos dice que las leyes divinas son de justicia, indudablemente. No obstante, son también de amor y de misericordia. Cuando nosotros amamos, encontramos las fuerzas para la victoria en la vida. Y cierto día, en la mansión, apareció una pequeñita, una nena envuelta en el dolor, en el sufrimiento, en el abandono, en la más terrible miseria, con su salud deteriorada. Pero ya no había más lugar, no tenía más lugar para recibir a más niños en la mansión. Se preguntó qué hacer. ¿Qué haría Jesús en ese momento? Y la conciencia le respondió. Por supuesto que la acogió. Y esa misma noche se presentó este ser. Se presentó de una manera diferente, profundamente emocionado. Y le dice: ahora sí me ha convencido. Porque usted ha recibido en sus brazos a mi propia madre. La va a cuidar, la va a alimentar, la va a educar. Le va a dar la oportunidad de su tarea con un nuevo cuerpo de redimirse. No me queda alternativa que amar a quien va a amar a mi madre. Le pido que me enseñe a amar a Jesús como lo hace usted. Y si algún día, si Dios me diera la oportunidad de volver a tener un cuerpo, de volver a la tierra, quisiera volver aquí, a su casa, para que me acaricie con sus manos y me envuelva con todo su amor. Todos nosotros
tenemos un pasado deudor, arrastramos la unión con aquellos a quienes les debemos porque los dañamos o porque fuimos cómplices. Y nos corresponde inevitablemente producir nuestra propia transformación. En esa sintonía que se produce con aquellos a quienes les debemos, es también la oportunidad no solo para volver a caer en el error a través de la tentación, sino fundamentalmente para transformarnos. Y en esa sintonía ayudar en la transformación de aquel ser que está vinculado a nosotros. Porque Dios no quiere el castigo para aquel que se equivocó, quiere su reeducación. Y de esta forma entonces podremos encontrar, siguiendo a Jesús, siguiendo a las estrellas que este querido amigo nos deja, su ejemplo, podremos encontrar nuestra propia transformación y así generar la libertad de ambos, de nosotros y de aquel a quien pudiéramos deberle algo. Muchísimas gracias a todos. Nos disponemos para el pase.